Bueno, pasemos ahora al cáncer de esófago. Bueno, hago la primera aclaración o salvedad. El cáncer de esófago no es muy frecuente, ¿sí? Ahora, un cáncer, nosotros podemos hablar de un cáncer primario y un cáncer secundario. ¿Qué es un cáncer primario? Un cáncer primario es cuando el cáncer se origina en el órgano que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, en el estómago. Ustedes pueden escuchar, leer una historia clínica, leer una biopsia, dice cáncer primario gástrico. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer empezó ¿en dónde? En el estómago. O el cáncer puede ser secundario, que es el cáncer metastásico. Entonces, ¿qué quiere decir si ustedes leen, por ejemplo, una patología o una historia clínica que dice que el paciente tiene un cáncer secundario gástrico? Pues que ese cáncer en el estómago es ¿qué? Metastásico. O sea que hay que buscar ¿qué? ¿Dónde está el cáncer primario? ¿Dónde está el cáncer primario? Por eso es que los pacientes se les mandan a hacer pruebas de laboratorio, marcadores tumorales, un poco de cosas, imágenes, resonancia, endoscopias, vías digestivas, un poco de cosas para buscar el cáncer primario. O si hay un cáncer primario, para buscar que no haya un cáncer metastásico o secundario. Entonces, ahora, usted les decía, el cáncer de esófago no es muy frecuente y cuando se presenta, por lo general es secundario, es metastásico. ¿Y dónde creen ustedes que estará el cáncer primario? En el estómago. ¿Sí? En el estómago, ¿verdad? Bueno, muy bien. Algunos factores de riesgo: el alcohol, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de arroz y té ese caliente. Perdónenme lo que voy a hacer esto, pero hay veces que uno consume un arroz y empieza a enfriarlo en la boca. Sí. Ese arroz que tenemos que enfriarlo en la boca, cuando pasa, puede quemar muchísimo el arroz o el té. Puede quemar muchísimo la mucosa del esófago y del estómago y generar cáncer. Pues sí, es repetitivo, ¿no? Que sea una sola vez, pues no va a pasar nada, ¿no? El consumo de nitrosaminas y aflatoxinas. Las nitrosaminas son sustancias químicas que son conservantes de alimentos, ¿sí? O sea, esas nitrosaminas están en los embutidos, en los enlatados. Entonces, imagínense ustedes para que en un enlatado X, un paquete, un tarrito pues de maicitos, por decir un ejemplo, ese tarrito no lo sacan hoy y se vence mañana, no. Dura hasta un año. Entonces, imagínense la cantidad de químicos que hay que echarle para que ese maicito que salió hoy, exacto, se conserve igual de fresquito dentro de 8, 7, un año que se consuma, ¿sí? Por eso es que en esos países industrializados, ¿sí?, que nosotros vamos en ese sentido, no en la parte de la industrialización, en esos países industrializados, en esos países desarrollados, hay tanto cáncer gástrico y tanto cáncer de colon. Porque si ustedes miran y en las propagandas, bueno, en las películas americanas, uno llegan con el mercado y sacan es puras ¿qué? Latas, sacan es puras latas, ¿cierto? Y nosotros vamos acá para las mismas, ¿verdad? Entonces, y las aflatoxinas, ahí sí les tengo malas noticias a todos. Porque las aflatoxinas están en la chevrecha. En el trago. Ahora usted dice que no va a tomar, que lo más fuerte que usted toma es la culimalta. En los licores están las aflatoxinas. Bueno, otro factor de riesgo, el pescado ahumado. Pero no solo el pescado ahumado, sino que el pescado ahumado es lo que más bota toxinas cancerígenas. Por ejemplo, hacemos un asado, ponemos la carne o el pollo, lo que sea, o el pescado, y uno empieza a soplar allá para que se avive, y esos fogonazos que bota el carbón, que queman la carne, ustedes cogen esa carne, esos quemonazos, lo raspan, le sale como un polvillo negro. Eso es cancerígeno. Simplemente que entre los tres, entre la carne, el pollo y el pescado, el más cancerígeno de ese polvillo es el pescado, ¿sí?
Pero no quiero decir con esto que, bueno, es el pescado, pero entonces no usamos pescado, hacemos carne, también ese polvillo es cancerígeno. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya vimos el esófago de Barrett y la calasia. Moraleja, no hagan asados. No lo invitamos, Pero, exacto. Bueno, el cáncer de esófago principalmente se da a nivel del tercio medio, en el 50% de los casos es en el tercio medio, el 30% en el tercio inferior y una pequeña proporción, el 20% en el tercio superior. ¿Sí? Miren esta masa de cáncer, miren la luz del esófago cómo está casi que cerrada. Está cerrada en un 60%. Ese paciente ya al comer de pronto arroz, al comer de pronto puré de papa, o sea, comida semiblanda, ya le duele, ya siente esa disfagia, siente esa sensación de atoro, que en alguna parte del esófago como que la comida se le está estancando. Y es ese paciente que tiene que empujar esa comida con líquido. Bueno, aquí tenemos la fase 1. Bueno, esta anaplasia, ¿cómo comienza? O sea, ya un cáncer, ¿cómo comienza? También, ¿cómo es la génesis del cáncer? Entonces, ya hay cáncer, ¿cierto? Y entonces empieza como mácula, o sea, como una mancha, una lesión plana. Todas estas son máculas, una lesión plana. Luego, la lesión comienza a elevarse, ¿sí? Pasa a la lesión nodular. Luego sigue creciendo más a un pólipo, que es la que vimos la anterior. Y luego ese pólipo se ulcera. Entonces viene la fase ulcerosa. ¿Sí? En algunas ocasiones no todos los cánceres tienen esta génesis. Algunos cánceres empiezan directamente como nódulo. La mayoría empiezan como mácula, pero hay otros que empiezan como nódulo. ¿Sí? O sea, no hacen lesión macular. Bueno, muy bien. Ok. Mire este cáncer de esófago. Está prácticamente tapado el esófago. Le queda solamente este pedacito de luz. Ese paciente, lo que yo les decía hace un ratico, ese paciente con la misma saliva siente a todo, como cuando a uno le está doliendo la amigdalitis, que al pasar saliva le duele, tal cual ese paciente. ¿Sí? Ni decir ni de riesgos, ni decir ni de riesgo que ese paciente coma algo. ¿Sí? Porque le toca punta de calditos, por así decirlo. Porque si ese paciente llega a comer aunque sea un puré de papa o carne molidita, algo que es suavecito, le duele berracamente. ¿Sí? Le duele berracamente. ¿Qué resección? Sí, la cirugía, esofaguectomía. ¿Qué? Ese ya está ulcerado, ya está ulceroso. Fíjense que la superficie no es lisita, sino... Bueno, muy bien. La propagación del cáncer se puede propagar por vecindad, o sea, hacia las estructuras vecinas del esófago. ¿Cuáles son las estructuras vecinas del esófago? Pues a nivel cervical, tiroides, ¿sí? Órganos que están en el cuello o órganos que estén en el tórax. Por vía linfática, principalmente lo hace hacia los ganglios, hacia los ganglios linfáticos, sí, hacia los ganglios linfáticos paraesofágicos, que están en la parte, en la porción torácica del esófago, o lo puede hacer hacia los ganglios del estómago, hacia los ganglios de la curvatura menor, curvatura mayor, los ganglios gástricos. Y la diseminación hemática la va a hacer hacia hígado y hacia pulmón. Un cáncer, así sea primario o secundario a nivel de hígado, son los cánceres más agresivos que hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda la mano de funciones que tiene el hígado, no solamente son funciones digestivas, no solamente la formación o producción de bilis, sino que desintoxica el cuerpo. Si la máquina que desintoxica el cuerpo está intoxicada, el paciente entra rápidamente en insuficiencia hepática. ¿Sí? Son esos pacientitos que se ponen bien amarillitos, bien ictéricos. Bueno, muy bien. Los síntomas: la disfagia, el dolor al tragar, pérdida de peso, anemia por la hemorragia que tienen. Esa hemorragia puede ser hematemesis, ¿sí? Por lo general es hematemesis, es decir, acuérdense que la hematemesis es sangre
vómitos con sangre, pero esa sangre es sangre fresca, es sangre rutilante, o sea, es esa sangre rojita. O las melenas, siempre que un paciente tiene hemorragia de vías digestivas, va a haber algún grado de melena. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está vomitando, pues una gran cantidad de sangre la bota a través del vómito y una pequeña cantidad, ¿qué? La traga, ¿sí? Se la traga. Y esa sangre, pues va a coger todo el tracto digestivo, va a pasar del esófago al estómago, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado al intestino grueso. En ese trayecto, ¿sí? La sangre los glóbulos rojos se van muriendo, se van necrosando, y esos glóbulos rojos necrosados le dan a la materia fecal un color característico que es negro, y esas son las melenas, son deposiciones negras debido a la presencia de sangre necrosada, de glóbulos rojos necrosados. Bueno, entonces aquí tenemos otro cáncer gástrico, este está en fase 2, ¿sí? Está la lesión nodular. Aquí tenemos, señora. ¿Y si se llega a cerrar por completo? Eso hay que operar de urgencia al paciente. ¿Se puede llegar a ahogar? ¿Cómo? ¿Se puede llegar a ahogar? No, porque el esófago no tiene nada que ver con vías respiratorias. Lo que pasa es que este paciente hace una calasia, ¿sí? Hace una calasia, retención alimentaria, y empieza a vomitar. Todo lo que toma lo vomita. Si toma un vasito con agua, vomita 3, ¿sí? No puede comer nada. Entonces es una urgencia, es una cirugía de urgencia. Entonces hay que de una vez se dan cuenta que pues hacen una endoscopia para ver qué es lo que está pasando, porque hay obstrucción. Entonces hacen una endoscopia y se dan cuenta, pues primero que todo que en el esófago hay una masa, y segundo atraviesan la masa si se puede y se dan cuenta que la masa está en el estómago también. O le hacen, como en este caso, se le hace una resonancia al paciente y nos muestra la masa cancerígena, ¿cierto? Entonces de una vez se hace los BIRLOS, ¿no? Esofagectomía más gastrectomía, ¿sí? Y esa gastrectomía puede ser total o subtotal. Entonces es cuando vienen, ¿ustedes ya vieron en cirugías los BIRLOS? Correcto. La Yederus. En la mayoría de los casos terminan en Yederus. Sí, esofagoyeyunostomía. Profe, pero cuando hace la calasia, no es capaz de retener nada de Nada, inmediatamente. Porque el esófago está lleno de comida. Porque en una imagen que mostró se veía el esófago como dilatado, como si... Sí, él se dilata porque es un músculo, el esófago tiene componente muscular, pero de todas maneras no se va a dilatar permanentemente. Inclusive si se dilata de todas maneras, hay reflujo y hay tendencia a que se devuelva el contenido alimentario, generándome los vómitos en el paciente. O sea, no es capaz de comprimir la tráquea. Nada. Bueno, muy bien. Ok, listo.